Hola a todos. Vamos a continuar con el curso. Esta vez tenemos que platicar o empezar a platicar sobre el teorema de Poincaré-Bendixson. Este es uno de los principales resultados de la teoría de ecuaciones diferenciales y aunque debería estar en cualquier curso básico de ecuaciones diferenciales ordinarias, no siempre está, ¿no? Y no siempre está porque no siempre hay tiempo de llegar a él. En esta sesión quisiera tratar de explicar de qué va el teorema de Poincaré-Bendixson y escribir una de las formas del, del enunciado formal. Eh, y en la última sesión de este año, la sesión del viernes, quiero hacer un esbozo de la prueba. La cosa es que para hacer la prueba necesitamos un poco más de herramienta. Vamos a tener que meternos a estudiar lo que es el índice de un campo. Eh, y a partir de ese índice, pues vamos a tratar de construir la prueba. Básicamente, lo que vamos a hacer es tratar de caracterizar cuando un sistema de ecuaciones diferenciales tiene o admite un ciclo límite. Es decir, una trayectoria cerrada en el espacio-fase hacia la cual tienden asintóticamente las otras soluciones del sistema. Y en el fondo lo que vamos a tener es que en un sistema de dimensión 2 únicamente tenemos dos sopas, o tenemos puntos fijos o ciclos límite. No hay más. Pero en este curso habíamos dicho desde el principio que lo que queríamos era estudiar comportamientos más interesantes y que uno de nuestros objetivos era estudiar este caos, y con el caos los atractores extraños. Entonces necesitamos meternos a estudiar los sistemas de orden más, de dimensión más alta, para poder describir esto que estamos persiguiendo, que es el caos. Entonces vamos a tenerle que dedicar en enero algunas clases a hacer algunos ejemplos de dimensión 3, y el ejemplo que más nos interesa pues es el de Lorentz y algunos otros interesantes, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar con el teorema de Poincaré-Bendixson. Vámonos un rato al pizarrón y con eso terminaríamos la sesión de hoy. Bueno, entonces, de qué vamos a estar hablando? Pues dado un sistema de ecuaciones diferenciales como los que hemos estado trabajando, un sistema plano, cuyo lado derecho pues está determinado por un campo vectorial probablemente no lineal, lo más seguro es que sea no lineal. Este, entonces la pregunta es cuándo admite un ciclo límite. O más generalmente, cuando hay soluciones periódicas.
Y ese va a ser la preocupación principal en esta sesión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propiedades que deben tener f y g? Pues de entrada, a f y a g les vamos a pedir que sean suficientemente continuas, ¿no? De entrada, que sean Lipschitz continuos para que tenga sentido lo que estamos diciendo. Y vamos a ver qué más le podemos pedir. ¿No? Entonces, y hasta ahora pues nada más tenemos la información local, que bueno, también eso se debe a la teoría de Poincaré, ¿no? Pero bueno, eso ya lo discutimos en su momento. Ahora, entonces quisiéramos buscar trayectorias periódicas, ¿no? Es decir, soluciones X y Y que no sean constantes y que exista un tiempo tau tal que x de t más tau sea igual a x de t para toda t y y de t más tau sea igual a y de t, ¿no? Entonces, eso es lo que andamos buscando y pues la tau más pequeña va a ser lo que le llamamos el periodo de las soluciones. Ahora, si los valores propios tienen parte real 0, entonces alrededor de un punto de equilibrio hay trayectorias cerradas, ¿no? Pero eso es un comportamiento local. Y lo que quisiéramos es un resultado un poco más global, ¿no? Y esto este es el caso lineal. ¿Cuál es el problema? Que cuando es el caso no lineal y tenemos trayectorias cerradas alrededor de la linealización, pues no sabemos, ¿no? Y decíamos la vez pasada, pues entonces hay que dibujar las líneas de las curvas de nivel de una función probablemente de Lyapunov del sistema, ¿no? ¿Eso siempre funciona? No. Eso puede funcionar en varias ocasiones, sí, pero pues es un método artesanal, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir el teorema de Poincaré, teorema de Poincaré, es que tengamos un resultado global para la existencia de trayectorias cerradas en el plano fase. Pues vamos a ver un ejemplito. Tenemos x punto igual a menos y más x por 1 menos x cuadrada menos y cuadrada y y punto igual a x más y por 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y lo que vamos a hacer aquí es tomar coordenadas polares. Tenemos x igual a r coseno de teta
y y igual a r seno de teta, ¿no? R cuadrada es x cuadrada más y cuadrada, y teta es el arco cuyo tangente es y sobre x. Entonces el sistemita en estas nuevas coordenadas lo podemos reescribir usando r de teta de t, perdón, igual a x por x punto más y punto, y r cuadrada teta punto igual a x y punto menos y x punto. Estas dos relaciones nos van a dar un poco de información. El resto es tratar de hacer las cuentas. Ahora, vamos a tomar de aquí cómo se ven x por x punto y por y punto, ¿no? Entonces, x por x punto es menos xy más x cuadrada por 1 menos x cuadrada menos y cuadrada, y y por y punto es xy más y cuadrada por 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y sumamos, ¿no? Sumamos x por x punto más y por y punto. Estas dos se van a ir a ver al mago. Y tenemos que esto que es la suma, r de t, es igual a x cuadrada más y cuadrada por 1 menos x cuadrada menos y cuadrada, que en términos de r lo podemos escribir como r cuadrada por 1 menos r cuadrada. Lo cual significa que r punto, pues es r por 1 menos r cuadrada. Ahora vamos con esta otra relación. Igual tomando de aquí de las dos ecuaciones estas, vamos a tener x por y punto es x cuadrada más xy por 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces x por y punto, y y por x punto menos y por x punto es y cuadrada menos xy por 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces r cuadrado teta punto es x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Este de aquí se va a ir con este. Estos dos se van a ir a ver al mago, y x cuadrada más y cuadrada me queda, ¿no? Que es r cuadrada, y entonces teta punto es igual a 1. Y ya tenemos nuestro sistema escrito en esas nuevas coordenadas con estas dos, ¿no? Es decir, lo voy a poner aquí en un cuadrito. Tenemos teta punto igual a 1 y r punto igual a r por 1 menos r cuadrado. Ahí está nuestro sistema. Y pues esta de aquí la podemos resolver primero aplicando separación de variables,
y luego simplemente es calcular la integral, ¿no? Eso se los dejo para que ustedes arrastren un rato el lápiz este, si tienen ganas de hacer un poco de deporte. Y simplemente voy a transcribir R, la solución para R es 1 sobre raíz de 1 más una constante por E a la menos 2t. Y la teta pues simplemente es t más un t0 que es las condiciones iniciales, ¿no? Una constante ahí de integración, y regresando a las variables originales pues nos queda x igual al coseno de t más t0, ¿no? Sobre la r que es 1 más ce a la menos 2t y la y con el seno, ¿no? Ok, entonces tenemos esa solución. Ahora ¿qué pasa con c igual a 0? Tenemos que x es igual al coseno de t más t0 sobre 1, bla, ¿no? Y y pues es el seno de t más t0. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta solución? Pues simplemente dando vueltas en el círculo unitario, ¿no? Entonces, para c igual a 0, que corresponde a ciertas condiciones iniciales, pues vamos a tener una trayectoria cerrada en el plano fase, ¿no? Supongan que eso es el círculo unitario. Entonces esta es la que corresponde a c igual a 0. Ahora, ¿qué pasa con las c's mayores que 0? ¿Qué forma tiene esa cosa? ¿Qué pasa con la r, por ejemplo? R es igual a 1 sobre 1 más ce a la menos 2t, ¿no? Más preguntémonos qué pasa con esto. Entonces, si c es mayor que 0, ¿qué pasa con esta cosa de aquí? ¿Qué pasa con 1 y con 1 más ce a la menos 2t? Si c es mayor que 0, aunque sea por poquito, esto de aquí es mayor que 0. Entonces esto va así. Y por la monotonía de la raíz, esto es así. Y por lo tanto, esta r, ¿no? R es menor que 1. Entonces, son las soluciones que corresponden a c mayor que 0, están metidas dentro del círculo unitario. ¿Hasta cuál? ¿Hasta cuál va a ser? Pues eso lo vamos a ver dentro de unos momentos. ¿Qué pasa si la c fuera menor que 0? Si c fuera menor que 0, entonces
pues va a depender de respecto a cómo es respecto del uno, ¿no? De todas formas, esto es pequeño y esto va a ser más pequeño que 1 por poquito, ¿no? Entonces esto voltea la desigualdad de esta forma y R, en este caso R es menor que 1 y en este caso es mayor que 1. Y lo que vamos a tener es que si tenemos una solución por acá, se va a ir desenrollando y se va a pegar hacia el círculo unitario, y las que van por fuera se van a enrollar en el círculo unitario, ¿no? Es decir, ese círculo unitario pues va a ser un ciclo límite. Ahora, este sistema pues tiene un punto fijo en el 0, 0. Y alrededor del 0, 0, efectivamente pues tenemos una espiral que se desenrolla, ¿no? Ahora con el análisis local pues nada más tenemos que esto se desenrolla, y cuando hacemos tender t a infinito, esta c pues va a tender a 0, ¿no? Este término c por e a la menos 2t va a tender a 0. Entonces en el límite, en los dos casos, cuando t tiende a infinito, se van a ir pegando en ambos casos a el círculo de radio 1. En ese sentido es un ciclo límite, pero el análisis local alrededor de este únicamente nos dice, pues tienes una espiral ahí que se desenrolla, ¿no? Pero no nos dice más, ¿sí? Tendríamos que hacer, o sea, este análisis nos dice que no solo se desenrolla, sino que se pega asintóticamente hacia el círculo de radio 1. Ahora, aquí hay un par de resultados que hay que mencionar. Este nomás lo menciono y les quiero dejar como reto que intenten probarlo de aquí al viernes. Si no, el viernes podemos abordarlo. Entonces, una trayectoria cerrada de un sistema x punto igual a f de xy y y punto igual a g de xy, necesariamente rodea un punto crítico, un punto de equilibrio del mismo sistema. Es decir, si no hay un punto de equilibrio en la región interior, entonces no. Y entonces intenten probarlo. Tómenlo como un reto. El segundo resultado es que si tenemos la parcial de f respecto de x más la parcial de g respecto de y, siempre positivo, o fx más gy siempre negativo en alguna región, del plano fase,
Entonces, lo voy a poner de este lado. El sistema no tiene trayectoria cerrada. En el plano fase, ¿no? Que si se acuerdan bien, es el caso de los sistemas gradiente y de los sistemas hamiltonianos, ¿no? Allí teníamos que en una región siempre apuntaba el campo hacia una dirección. Entonces lo que vamos a tener es que esto, bueno, de hecho, una de estas se anula en uno de los casos, ¿no? Pero, digamos, esto no se cumple para uno de esos sistemas. Las trayectorias cerradas, ¿no? Ahora, vamos a hacer la prueba rápida de esta. Supongamos que una región contiene una trayectoria cerrada llamémosle C y tiene componentes xt y yt, ¿no? La región interior de esa curva cerrada se llama R, ¿no? Entonces allí vamos a aplicar el teorema de Green. Tenemos f de y menos g de x es igual a la integral sobre toda la región interior de fx más gy. Y como esta de aquí no se anula, eso es distinto de cero. Ahora, voy a borrar este. A lo largo de C, la diferencial de x pues es f de t y la diferencial de y es g de t. Entonces, la integral sobre la curva f de y menos g de x pues no es otra cosa que la integral de 0 a t, es una integral de línea, ¿no? fg menos gf de t, y esto es 0. Esto aquí es 0. Entonces es 0 y no es 0, ¿no? Entonces, hay una contradicción y la contradicción estuvo en considerar que sí podíamos construir una trayectoria cerrada. Ok, entonces ya tenemos un criterio negativo y lo que nos da Poincaré-Bendixson es un criterio positivo. Cuando sí tenemos una trayectoria cerrada. Entonces, sea R una región acotada en el plano fase de un sistema, ¿no? Que incluye la frontera de R, ¿no? Entonces vamos a considerar la región cerrada.
Y supongamos que R no contiene puntos de equilibrio del sistema. Si C de T es una trayectoria que permanece en R para cierto tiempo, para todo, a partir de cierto tiempo, ¿no? Para todo T mayor que cierto tiempo, ¿no? Entonces, C es cerrada o una espiral que se enrolla en una trayectoria cerrada. O se desarrolla, ¿no? Entonces el sistemita que teníamos teníamos ese comportamiento, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es cuál es la región, ¿no? Porque dijimos, acá está esto, ¿no? Entonces la región no puede ser todo el interior de ese círculo. Pues tomémonos esta región, ¿no? Aislamos ese punto y nos quedamos con un anillo, ¿no? Si tomamos el radio igual a un medio, funciona. Y entonces las espirales en algún momento salen de este círculo de radio, puede ser un medio, puede ser más pequeño, y se quedan en este anillo, ¿no? Se quedan en la región R para un tiempo, a partir de cierto tiempo T0. Entonces tenemos ese ciclo límite, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero ¿qué es lo que necesitaríamos garantizar? Pues necesitaríamos garantizar pues qué pasa con el campo, ¿no? El campo que teníamos efectivamente apunta hacia esta región y el pero así, ¿no? Apunta así. Y eso nos dice que estas curvas que inician de este lado y que entran a la región en algún punto de la frontera, pues se quedan atrapadas todo el tiempo, todo el resto del tiempo aquí. Si escogemos un punto en la frontera esta de acá, lo que vamos a tener es que el campo apunta igual hacia el interior del anillo. De hecho, si tomamos circulito interior y el círculo de radio 2, pues también tenemos que cuando entran las espirales así, a partir de cierto momento T0, pues esto se va a acabar enrollando de este lado, ¿no? Podemos tomar al final la región esta grandota
Y entonces la curva C, que es este círculo de radio 1, está completamente contenida en la región y pues es una trayectoria cerrada a la cual tienden las otras soluciones que se quedan atrapadas en la región que estamos tomando, que es este anillo de radio un medio, ¿no? O de radio 2. ¿Por qué necesitamos esa? Porque esta región efectivamente no contiene puntos críticos y acuérdense que nuestra ecuación para R era R punto igual a R por 1 menos R cuadrada. R por supuesto es mayor que 0. Entonces cuando R es más grande que 2, que 1, o bueno, cuando R es más chiquito que 1, R cuadrado sigue siendo más chiquito que 1 y este es mayor que 0 de este lado, ¿no? Entonces, pues entre 1 y este círculo interno, efectivamente apunta hacia acá el campo. Ahora, cuando R es más grande que 1, esta cosa de aquí es, sí, R es menor que 1. Y R es, R punto, perdón, R punto es menor que 0 si R está entre 1 y 2, ¿no? ¿No? Esta cantidad va a ser negativa y entonces efectivamente de este lado, si agarramos este lado, pues va a apuntar hacia acá el campo, ¿no? La dirección radial apunta hacia donde tiene que apuntar. Y ya es toda la información que necesitamos para ver que se cumple en este caso. Módulo que proveemos el teorema de Poincaré-Bendix. Eso lo vamos a hacer la siguiente sesión. Hay un resultado más que también vamos a probar la siguiente sesión, que es está relacionado con la siguiente ecuación, ¿no? Tenemos x doble punto más una f por x punto más una g igual a 0, ¿no? F y g funciones. Esta se llama la ecuación de Liénard. Pues, está relacionado con este sistema. A menos g de x menos f de x por y, ¿no? Y el teorema último que quiero poner es que es el teorema que se le debe a Liénard respecto a este tipo de ecuación, esta familia de ecuaciones, cuando exhiben una trayectoria cerrada, ¿no? Entonces, el teorema dice, si tenemos f y g tales que 1 son de clase C1, 2 g es impar y positiva y f es par, y 3 la función que define esta integral, la integral de 0 a x de f de x respecto de x, vamos a ponerle que sí para que no haya abuso de notación, tiene un 0, es decir, una singularidad positiva en x igual a a, y negativo para 0
menor que x menor que a, ¿no? Es negativo. Esta función es negativa para x más chiquito que a. Y para x mayores que a, f es positiva y no decreciente si x es mayor que a. De hecho, f va a tender a infinito, ¿no? Entonces, la ecuación de Liénard tiene una única trayectoria cerrada en el plano fase. Y las demás se enrollan o se desarrollan hacia esta, ¿no? Hacia esta única trayectoria cerrada. ¿Y eso por qué nos va a interesar probarlo? ¿O qué interés puede tener esa ecuación chistosa? Pues el oscilador de Van der Pol es una de estas, ¿no? X punto, el Van der Pol, tenemos esta, x cuadrada menos 1 por x punto más x igual a 0. Entonces, si se vale el Liénard, esto para mu mayor que 0, tomando f igual a mu por x cuadrada menos 1 y g de x igual a x. Si se vale el teorema de Liénard, vamos a ver, construimos f de x como un tercio de mu por x cuadrada menos 3, ¿no? Esa es la integral que aparece ahí en el enunciado del teorema. Estaba aquí abajo hace un momento. Esta tiene un 0 positivo en x igual a raíz de 3. Es negativa en 0 raíz de 3 y positiva en raíz de 3 y todo lo demás, ¿no? F' en x además es mu por x cuadrada menos 1, que siempre es positivo para las x mayores que 1, y es no decreciente cuando x es más grande que raíz de 3. Entonces, esta ecuación tiene una trayectoria, admite una trayectoria cerrada en el plano fase, y eso significa que tiene una solución periódica, ¿no? Entonces, tenemos una triple misión para el viernes. La primera es mostrar que toda trayectoria cerrada atrapa un punto fijo, ¿no? 2, probar el teorema de Poincaré. Y 3, probar el teorema de Liénard, que creo que lo vamos a hacer al revés. Primero el teorema de Liénard y luego el de Poincaré. Entonces, con eso la dejamos el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión.
Creep and crawl till you fall.